Bolivia, nos están asesinando. Alerta, Bolivia, nos están asesinando. En los últimos 120 días son al menos 5 crímenes macabros, violentos, con descuartizamiento, mutilación, caídas de edificios, entre otros crímenes supuestamente accidentales, eventuales o circunstanciales, que personas, seres humanos, están perdiendo la vida. El caso del doctor Carlos Alberto Colodro, quien estaría fungiendo como interventor de el Banco Fácil, un banco con 10 años de trayectoria, cuya sospecha de desviación de más de 4.000 millones de bolivianos habría generado no solamente la posibilidad de que con una corrida de fondos financieros y ante múltiples circunstancias o sospechas de actividad ilícita, se procede a una intervención. Nombrado por el presidente Luis Arce Catacora, el doctor Carlos Alberto Colodro, expresidente del Banco Central de Bolivia, exdirector de la ASFI, exdirector de la UIF, su firma aún está grabada en los billetes de 20 bolivianos. De pronto, ahora es 8:30, es descubierto su cadáver en la planta baja, fuera del edificio Ambasador, en Equipetrol, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. El 27 de mayo, Día de la Madre, día lluvioso, en el que la primera hipótesis que debiera surgir es que, producto de un hecho absolutamente trágico y lamentable, la primera acción que se realiza a horas 4 de la madrugada del día 28 de mayo es la autopsia médico-legal. En la autopsia médico-legal, el doctor Rodrigo Valdés, a quien nosotros denunciamos en octubre del pasado año, cuando ilegalmente detuvieron a 3 cívicos en Puerto Quijarro, acusándolos de homicidio por el fallecimiento del señor Julio Taborga, siendo que la causa de la muerte eran los pulmones insuflados por haber aspirado el gas, que la granada le explotó en la cara, versión corroborada por su propio hijo. El señor médico forense, en este caso, muy al margen de que se colectaron elementos biológicos y anatómicos para realizar las pruebas patológicas, llega a 2 conclusiones: que no tenía un globo ocular, el derecho, y uno de sus testículos no fue encontrado. No estaba en su ropa interior porque el pantalón lo tenía en la rodilla, al igual que su calzoncillo. La foto que macabramente se ha difundido, se ha viralizado, algo que es absolutamente inmoral, y esa foto únicamente la tenían personal de la FELCE a momento de realizar el levantamiento del cadáver. En esa foto se observa que el pantalón estaba abajo, semidesnudo, la camisa totalmente destrozada. Las fotografías que han sido puestas en conocimiento de la opinión pública y han sido viralizadas para confundir y distraer la atención han sido alteradas. Pero partamos de un simple suceso. Tenemos un cadáver mutilado. ¿Qué significa un cadáver mutilado? Le arrancaron un testículo. Cuando un cuerpo humano de varón impacta
contra un objeto duro, contundente, la bolsa escrotal, que es un epitelio que rodea a los testículos, cuando explota simplemente se abre. Y en ese caso se puede perder 1 o 2 testículos. En este caso, el epitelio de la bolsa escrotal estaba estirado 20 centímetros. 20 centímetros. ¿Qué significa? Que fue arrancado. El cadáver tenía cortes lineales, firmes, fijos, elaborados lógicamente con un elemento filoso, no producto de la caída. Tenía heridas punzo penetrantes que podían haber sido realizadas con un punzón, con un desentornillador u otra herramienta. Tenía una perforación en el cráneo, un hueco. Le faltaba un pedazo de cráneo. ¿Qué hipótesis podría manejar no un médico forense, cualquier persona, cualquier ciudadano con sentido común? Que eso ha sido un crimen, un homicidio o un asesinato. Debe partir, en todo caso, una investigación responsable por presuponer el peor de los sucesos, sobre todo a una persona que estaba manejando la información de más de 10.000 ciudadanos bolivianos involucrados directa o indirectamente y afectados por los resultados del trabajo de una persona cuyos antecedentes laborales denotan a una persona con conocimientos técnicos, con conocimientos en el manejo de la contaduría pública y también en la labor de la liquidación de entidades financieras privadas. Una persona que tenía la experiencia para realizar esta labor. Tenemos como primer antecedente el hecho de que no se cuenta con un globo ocular y un testículo. A simple vista, esa mutilación ya tendría que ser considerada como un hecho criminal, más allá de las torturas. Puesto que también en el protocolo médico forense señalan los hematomas, laceraciones, cortes, equimosis, más por lo menos tenía unos 50 cortes, ahí en el rostro tenía al menos unos 10. Toda esta parte del rostro estaba abierta. No es como nos quieren mentir, no es la verdad. ¿Por qué Jorge Balda se apersona a esta autopsia médico-legal? No es que Jorge Balda en la noche del Día de la Madre, sábado 27 de mayo, no tenía nada que hacer y me fui a la morgue. No. A pedido de la hija del doctor Carlos Colodro, es que yo me presento y participo en los actos investigativos, los primeros que se desarrollan, como la autopsia, las declaraciones de los primeros testigos e incluso la colección de las videocámaras, del BCR, del almacenamiento de la información cuando se realiza en el edificio. Participamos hasta exactamente el mediodía del día domingo 28 de mayo, en los que surge algo absolutamente inusual. El ministro de Gobierno, en su afán de dar una línea de investigación, en este caso, el señor Eduardo del Castillo del Carpio, presenta una nota, presenta una hoja, que además no la presenta en original, tan solo muestra la imagen, y sería supuestamente la carta póstuma. La hoja 1 se presenta el día 28 de mayo, la hoja 2 se presenta el día 29 de mayo. Hasta ahora, la discusión y el debate se ha centrado en que si son sus firmas, si es su letra, si esa agenda contenía esa nota o no. En el proceso penal existe lo que se llaman las garantías constitucionales y el debido proceso. El debido proceso
son los filtros que tiene un sistema acusatorio como el sistema acusatorio adversarial boliviano para evitar actos que no solamente por la torpeza o por la falta de cumplimiento del procedimiento, sino también actos destinados a un fraude procesal puedan ser tergiversadores de la realidad. Y acá tenemos un documento que aparece el día 28 de mayo en manos del señor Eduardo del Castillo. No en manos de un investigador y no en manos del fiscal. Pero ¿qué es lo que nos dice el artículo 190 del Código de Procedimiento Penal? Nos señala que cuando en una investigación de cualquier naturaleza se procede al secuestro y a la colección de papeles privados, deben ser incorporados en un sobre, lacrados, remitidos por el investigador o personal de laboratorio al fiscal, y el fiscal debe solicitar la apertura de estos documentos al juez cautelar. El juez cautelar, previa verificación de estos documentos para determinar su pertinencia o la posibilidad de no vulnerar el derecho a la confidencialidad, el juez cautelar debería revisarlos. Y es el juez cautelar el que debía convocar a las partes. Convocadas a las partes, en un hipotético de que así se hubiese dado, si le preguntaba a la víctima, a la esposa, a los hijos, si esa era la letra de su parte, si esa era la carta, y si ellos estaban seguros de que era esa nota, entonces la investigación terminaba en ese momento. Pero si ellos señalaban, no es la nota de nuestro padre, entonces inmediatamente la investigación tendría que haberse centrado por el delito de homicidio o de asesinato, indistintamente. Ahora resulta que quien colecta, después de que esa oficina habría sido presentada, quien colecta esa prueba son los investigadores especiales del Ministerio de Gobierno. Esta prueba, que es una agenda, y en esa agenda habría sido obtenida esa nota, ha sido utilizada para hacer el cotejo de si era la misma letra. Es decir, que estamos hablando ante la posibilidad de una implantación de prueba, de un montaje procesal. Porque si no fuera un montaje procesal, no estarían tan desesperados en que este proceso sea archivado. El plan les falló, porque el plan estaba diseñado y destinado, porque ya tenían versiones preliminares en la boca del señor Jorge Richter, por ejemplo, de decir, los cruceños, siendo victimarios, se hacen las víctimas 2 horas antes del macabro crimen. No había muerto nadie aún. El señor Junior Arias, que el 28 de mayo señala que se está yendo a Estados Unidos porque fue amenazado de muerte, y después aclara porque su familia se lo pidió por el temor que existía ante el fallecimiento del señor Carlos Colodro, nos señala que se fue de inmediato esa misma noche, al día siguiente, pero resulta que compró el boleto 30 horas antes. 30 horas antes ya tenía el boleto, pero él denunció las amenazas. La señora Daisy Choque, parlamentaria del Movimiento al Socialismo, señala que recibió la llamada del señor Carlos Alberto Colodro, quien le dijo, hermana, he descubierto un hecho grave, es muy importante que hablemos. Ella le responde, estoy en audiencia, yo te voy a llamar cuando termine, compañero Carlos. Y él dice, sí, porque es muy grave lo que te tengo que contar. Descubrió algo, y cuando estas personas que hubieran tenido una relación o un vínculo con el señor Carlos Alberto Colodro, probablemente, y como hipótesis, el señor Carlos Alberto Colodro hubiera entregado esa lista al señor Junior Arias, o el señor Junior Arias de algún modo la hubiera obtenido sin su autorización, ese elemento tendría que estar siendo investigado. Como también tendría que estar siendo investigada qué es lo que había conversado con la señora Daisy Choque. El día de hoy, en horas de la mañana, sale una publicación
que señala que Carlos Romero, ex ministro de Gobierno, informa que el hermano del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, trabajaba como gerente en el Banco Fácil. El hermano de Eduardo del Castillo, que apellida del Carpio, trabajaba como gerente en el Banco Fácil. Entonces, ¿tendría la posibilidad del señor Eduardo del Castillo de manejar esta investigación como ha venido haciendo? No, ni aunque no tuviera su hermano, pero ahora ya tenía sentido. Ahora ya tiene mucho más sentido el hecho de que se haya desesperado porque este caso se cierre. Tiene un familiar que trabajaba en el Banco Fácil. La señora Daisy Choque habló horas antes con él. El señor Junior Arias estuvo en contacto con él y se sintió amenazado. Al abogado lo amenazaron de muerte tan solo por hacer conocer que existieron torturas y existió un asesinato. El día lunes recibí ese mensaje que, como todos ustedes ya saben, fue un shock, porque casualmente hoy día ya son 30 días del deceso, del fallecimiento de mi querido amigo Christopher Balcázar. Que en paz descanse. Honor y gloria en tu tumba, hermano. 30 días en el que probablemente los dos sucesos de muerte por deslizamiento, por desplazamiento e impacto con la superficie sólida dan lugar a que quieran cerrar ambos casos sin investigarlos. El primero se cerró directamente bajo la hipótesis de un accidente en el que la familia estuvo de acuerdo. Yo no estoy convencido. Yo sé que no ha sido un accidente, pero la verdad siempre sale a la luz, y la verdad es el único elemento que nos puede hacer libres. No podemos seguir viviendo del engaño, de la impostura con impostores, pero además con impostores atrevidos, violentos, despiadados, con impostores que se han atrevido a llegar al punto de torturar hasta casi dejar sin sangre ese cadáver. Escuchemos, y cuando escuchemos el protocolo de la autopsia médico-forense, el mismo médico dice: no se puede colectar sangre, esto ha sangrado desde hace horas. Hay un punto. La caída, el lanzamiento, cuando echan el cadáver del doctor Colodro por el edificio y por un balcón, por una de las galerías del edificio Ambasador, eran las 8:30 de la noche. La policía llega recién a las 22 horas. A las 4 de la mañana se estaba realizando la autopsia médico-legal. Básicamente estuvimos toda la noche en la morgue de la Pampa de la Isla. E ingresó la pareja del señor Carlos Alberto Colodro también a la autopsia, junto con el fiscal, los médicos, más de 6 investigadores. Y vimos lo mismo. Y la señora, cuando salió, el impacto fue tan fuerte que temblaba, se puso de rodillas, oramos. Fue muy fuerte lo que vimos. Personalmente yo nunca antes había visto un cadáver, un cuerpo tan violentado. Espiritualmente sentí cómo había sufrido. Fue un hecho macabro. Fue un hecho absolutamente macabro. Pero en esa autopsia médico-legal le colectaron como muestras anatómicas las uñas, la sangre, la orina, la masa encefálica, el cabello, parte del vaso, del hígado, jugos gástricos. Todos estos elementos, 10 elementos a investigar, aparte de la ropa, los zapatos, que también tenían que ser sometidos y tienen que ser sometidos al laboratorio, porque posiblemente podríamos encontrar en la ropa, podríamos encontrar en los zapatos elementos que puedan ayudar a esclarecer este hecho delictivo. Pero se debe partir de la hipótesis de que este asesinato debe ser esclarecido, puesto que si dejamos convencernos de una mentira tan atroz, tan burda,
de un cuerpo mutilado, que nos vengan a contar toda una parafernalia, una tramoya mentirosa, cobarde, ruin, de que existía una carta. Y una carta de supuesto, una carta póstuma que se presenta una hoja el día 28 y otra hoja el día 29, nosotros se la enviamos a la perito en documentología en Argentina, con quien también trabajamos para el fraude electoral del 2019 y del 2020. Ella a simple vista, en casi 5 minutos nos responde, es simple. 1, la carta no ha sido escrita por la misma persona. 2, las tintas son distintas. No necesitas mayor información. El hecho de que no correspondan ya te da una respuesta. Esta carta, este documento es falso. Pero volviendo al punto, esa prueba ha sido contaminada. Como también seguramente todas las que inteligencia de la policía se las ha llevado al ministro de Gobierno. ¿Por qué el ministro de Gobierno comete tal torpeza? Porque la policía, el coronel Eric Holguín, dice que le causa gracia esta muerte. Seguramente es un sujeto despiadado, un sujeto que no siente remordimiento, que no se conmueve con el sufrimiento ajeno, porque esa familia está sufriendo. Esa familia sufrió mucho, pero aún está sufriendo. Y lo que la ley establece en un crimen de esta naturaleza es que el Ministerio Público debió enviar la unidad de protección para las víctimas, preguntarle si habían sido atendidos psicológicamente, si requerían algún tipo de atención, preguntarle si no estaban siendo amenazados, preguntarle si necesitaban protección. Pero la Fiscalía obvió a los hijos, no los tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque Jorge Valder es el abogado. Y hay que hablarlo así de claro. Y empezó la presión primero al entorno familiar y después de forma directa con la pareja, la señora Marcela Machado, quien se reúne en 2 oportunidades con el señor Eduardo del Castillo, no sabemos si para conversar o para ella ser amenazada. Ella estuvo trabajando en el documento, en el informe, con el señor y con el doctor Carlos Alberto Colodro. Ella sabía que elementos le generaban presión. Entonces, ¿qué tendría que hacer la Fiscalía? Tendría que estar llamando a declarar, no a un psicólogo para hacer una autopsia psicológica, para decir, ¿sufría o no sufría depresión? No seamos ingenuos, porque no somos idiotas, no somos estúpidos. Tendría que estar llamando a declarar a la señora Daisy Choque, al señor Junior Arias, tendría que estar llamando a declarar a la señora Marcela Machado, a todas las personas con las cuales se relacionaba de forma directa y constante, incluida la esposa del presidente Luis Arce. Con estos elementos, y no estamos indicando a nadie, pero estamos señalando cuáles tendrían que ser los actos investigativos, porque hacer la prueba de luminiscencia en un piso donde no había nada, y a una persona que estoy segura también está mintiendo, porque la verdad siempre sale a la luz. Hay un elemento que probablemente se han descuidado al momento de presentar los videos, y lo ha hecho el Ministerio de Gobierno. A las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, cuando entra el señor Carlos Alberto Colodro al edificio, ya había comenzado una lluvia torrencial en Santa Cruz. Estaba lloviendo y él entra con sol. Ese detalle probablemente lo olvidamos, pero no tendríamos que estarnos preocupando por desvirtuar una versión que no tiene valor alguno. Lo que ha señalado el Ministerio de Gobierno, sea lindo, sea feo, sea grandioso o sea absolutamente inservible, no tiene valor procesal alguno. Y seamos realistas, seamos objetivos, jueces y fiscales. Saben perfectamente que lo que yo estoy diciendo es lo que dice el procedimiento, no es lo que dice el señor Eduardo del Castillo. Lastimosamente, en el curso de este tiempo, de estos 2 años y medio del gobierno del señor Luis Arce, los jueces y los fiscales han fallado, no por la ley, han fallado por obediencia, o por temor, o por servilismo, o por corrupción.
muy pocos se han adecuado al procedimiento. Y aquellos que lo han hecho, muchos han sufrido las consecuencias y lo saben. Casos, por ejemplo, y vamos a citar un par de casos. El hecho de haber ido a pintar una pared en Sucre les ha costado una condena de 3 años, injusta, que está en apelación, a los hermanos Vascopé, ilegalmente detenidos hace 2 años. Hace 2 años detenidos por una pintada de pared. ¿Qué es lo que se ha presumido? ¿Qué es lo que surgió como hipótesis inicial? Que se cometieron delitos de atentados contra los bienes del Estado, delitos de daño calificado, delitos de organización criminal, 8 delitos. Y en este caso, que tenemos un cadáver mutilado con múltiples laceraciones, con un punto ciego de una cámara que no da sustento a la versión del Ministerio de Gobierno, entonces el fiscal y la comisión de fiscales, si tienen aún algo de eso es parte de la prueba biológica que tendría que realizarse. Pero aquí hay un componente mucho más importante. ¿Quién lo quería muerto? ¿Quién quería muerto al doctor Carlos Alberto Colodro? Pueden decir, y comenzó la hipótesis de esa naturaleza. El primer día del suceso, el señor Roger Rieder Mariaca sale en conferencia de prensa y señala: han sido las logias cruceñas que asesinos, y ese discurso fue repetitivo, porque tal cual aparentaba que eso abrieron el caso por homicidio-suicidio. Realmente creo que en quien haya dado curso a la apertura de una investigación por homicidio-suicidio no tiene la menor idea de lo que es la tipificación penal. El homicidio-suicidio es, estando junto a un suicida, permitir que lo haga pudiendo impedirlo. Es decir, existe un dolo eventual o una culpa indirecta, pero es una circunstancia y es un tipo penal que tiene una pena de 1 a 3 años por un hecho en el que no impide a un suicida hacerlo. Ahora bien, no se ha realizado actos investigativos que sean objetivos y destinados a encontrar la verdad. ¿Por qué? Y surge ahora la versión de que Jorge Balda defraudó a los cruceños. ¿O no? ¿Por qué? Porque no había sido abogado. Ya la familia del señor Carlos Alberto Colodro ya no está contando con él. ¿Por qué? ¿Por qué creen, bolivianos? ¿Por qué creen? Porque los han presionado, es lógicamente. Es absolutamente cierto que esa familia está sufriendo y en este momento sigue sufriendo. ¿Ustedes creen que al leer una carta tan burda, que los ofende a ellos, porque los ofende, porque ni los menciona, porque los dos estuvieron en las investigaciones, porque salió la primera carta para ver cuál era la reacción? ¿Cuál era la reacción de ellos? Y cuando salgo en conferencia de prensa a decir que ha existido un asesinato con torturas, sale la segunda hoja que no los menciona, que menciona al nieto, y que básicamente tiene hasta elementos de burla, como Sábado Lluvioso punto abajo. Para una persona de 63 años, respetable, honorable, quien hubiese entregado su vida por el servicio público y privado, una labor que lógicamente al presente está siendo totalmente desnaturalizada, es indignante. Es indignante, es altamente ofensivo, pero sobre todo es altamente peligroso por el nivel y el despliegue de violencia que existía. Y si el señor Eric Holguín no le parece lo suficientemente grave este hecho, entonces manda patrullas, manda camionetas de la policía a callar al abogado. Y eso ha ocurrido el día jueves en la noche. Y él lo sabe. Manda policías, manda inteligencia, esperando encontrar armas, droga, alcohol, nada. Probablemente podrían haber sido capaces, y es más que un hecho, de implantar cualquier prueba. Pero yo estoy también convencido de que el haberles explicado por 1 hora y 20 minutos
a los policías que lo que estaban haciendo era incorrecto, que yo estaba también defendiéndolos a los mismos policías, al capitán Lara, al teniente Franklin Mamani, que había presentado las acciones de inconstitucional contra ese régimen disciplinario que básicamente los está aniquilando, les dan de baja sin siquiera ser juzgados. Tal vez entendieron y podía aplicarse el arrepentimiento eficaz. Se arrepintieron y ya no. Ellos simplemente cumplían órdenes, yo lo entiendo. Fueron bastante hostiles al inicio, atrevidos, torpes. Fue un momento incómodo. Pero fue la aprehensión más corta de esta dictadura. 1 hora y 20 minutos. Porque gracias a Dios existen personas que están cuidando y estamos cuidando a todos. Y me incluyo. Con 2 llamadas, en menos de 2 minutos ya había 150 personas que estaban desplegándose al punto que yo les había enviado a través de la ubicación en tiempo real. Es más, cuando pasaron esos 2 o 3 minutos, me dice el policía, por favor, llámelos, que no vengan, váyase nomás. ¿Cuál era la lógica de llevarme hasta una estación policial? Me revisaron el maletero, me revisaron el auto, querían revisarme la mochila. Yo le dije, un momento, acá tengo papeles privados, acá tengo computadora, acá tengo carpetas, acá tengo evidencias y obviamente mis enseres personales. Inclusive se la abrí, se las mostré, pero tenían ellos que encontrar alguna razón para llevarme hasta una estación policial. No lo hicieron. Me demoraron en mi retorno a casa y obviamente eso fue en principio una situación de nerviosismo y estrés, pero después me di cuenta que esta 4ª vez que me detienen duró 1 hora y 20 minutos. ¿Por qué? Porque ya no todos están dispuestos a ser parte de su macabro plan. Pero acá alarma algo, y es un suceso que debemos considerar. Se han prestado a este juego absurdo, personal de la policía, que probablemente ellos no van a considerar si la prueba es legal o no, pero se han prestado a decir que es una prueba, que sería la letra, que están realizando una luminiscencia que no tiene ningún sentido. Tiene que investigarse qué información tenía el doctor Carlos Alberto Colodro, puesto que hay la sospecha de que esa información que involucraba miles de millones de bolivianos y de dólares esté vinculada al narcotráfico, a la corrupción y a distintos actores. Pero la verdad nos ha dado al menos la tranquilidad de que ya sabíamos que no era, y ya sabemos que no es un suicidio, que es un asesinato. Que mi participación desde el momento en el que hicimos el pronunciamiento, el día 29 de mayo con Global Human Rights League, señalamos, Jorge Valdar continuará esta investigación como director de Global Human Rights League. De inmediato se incorporó todo un equipo legal y viene en sumatoria. Me han pedido participar de esta investigación 4 colegas más. Está el doctor Juan Carlos Cedeño, el doctor Fernando Bacarrúa, el doctor José Miguel Islas, está el doctor Diego Moreno, está el doctor Marcelo Paxi, está el procurador Javier Bacaflores, y tenemos además un equipo de investigadores y de bolivianos y personas extranjeras voluntarias, incluida la perito en grafología en México, un perito en informática en Alemania, tenemos una perito documentóloga en Argentina, tenemos la capacidad de realizar una investigación paralela, pero además la labor del control social como derechos humanos. Se han incorporado varias organizaciones de derechos humanos, incluida AFABIN, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero sobre todo Global Human Rights League, que funjo como director en Bolivia, que es la página que ustedes conocen, y si no conocen les invito a que ingresen, ghrl.org. Ahí tienen toda la información de los más de 260 presos políticos y de lo que significa la dictadura en Bolivia. El día de hoy tenemos 3 elementos más que suman y están relacionados
con esconder este macabro crimen. Se ha tomado físicamente las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos por parte del señor Edgar Salazar, sumado a una milicia armada, a un grupo de choque encapuchados, han ingresado a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Amparo Carvajal, cuya fundadora y presidenta ha sido avasallada, ha sido despojada del inmueble, pero no es Amparo Carvajal, o no es María Eugenia, la vicepresidenta, la que se perjudica, o no es Jorge Balda, el asesor, el que se perjudica. Jamás le hemos cobrado un centavo ni de honorario ni de reconocimiento a la Asamblea, ni a Global, ni a ninguno de los presos. ¿Quién se perjudica? ¿Quién se le está violando sus derechos humanos? Quien ya no tenga el día de mañana a dónde acudir para denunciar violaciones a los derechos humanos, desapariciones, asesinatos, encarcelamientos, ya no vamos a tener a dónde denunciar. ¿Por qué? Porque hace tan solo 2 días también han intentado detener al abogado Jorge Balda. Y van a proceder con una estrategia violenta, sobre todo en Santa Cruz. Y lo sabemos, porque han ingresado del interior 15 fiscales. Señor Roger Mariaca, usted lo sabe. 15 fiscales del interior en Santa Cruz, y han llegado 75 militares extranjeros venezolanos a Bolivia. Eso, el militar que lo permita, es un traidor. El permitir que nuestra soberanía esté siendo desconocida es un acto de traición a la patria y tiene la pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Lo mismo que de un asesinato. Es ese el nivel de preocupación, de nerviosismo, de tensión que ha generado el asesinato de Carlos Alberto Colodro. Porque si finalmente no pueden esconder que no ha sido un suicidio y es un cruel asesinato, van a tener que acallar a todo el que cuestione. Pero el cuestionar, el informar y el haber presentado hoy día 2 acciones de libertad y 2 denuncias, por cierto, hemos presentado y hemos acudido a la justicia constitucional, porque el hecho de ser detenido arbitrariamente ha sido una orden de Eric Holguín. No sabemos los nombres de los policías, o probablemente nos los hemos olvidado, pero Eric Holguín los ha enviado. Pero sí sabemos perfectamente que el señor Eduardo del Castillo es quien está orquestando y organizando la manipulación de este proceso. ¿Por qué es tan importante esta investigación? No solamente para la familia, para todos los bolivianos, para que nunca más se vuelva a cometer un crimen horrendo de esta naturaleza. Ese hombre ha sufrido durante horas. No sabemos qué información tenía, pero necesitaban sacarle toda la información y partes del cuerpo. No es un invento, no es un capricho, no es un fraude. Es la necesidad que tenemos de conocer y alcanzar la verdad. El tener la verdad al doctor Colodro le ha costado la vida. Como probablemente la misma razón ha sido lo que le ha causado la muerte. Por similar causa de desplazamiento al vacío al doctor Christopher Balcázar. Ha muerto el testigo protegido del caso Coimas de la ABC en Estados Unidos. Aparece la hermana de un parlamentario descuartizada después de haber denunciado su desaparición. Y de pronto un senador suplente del Movimiento al Socialismo aparece muerto. ¿Qué está pasando? Esto ya no es un gobierno, esto ya no es un partido político, esto no es una lucha política. Esto es una lucha por la defensa de los derechos humanos. Y si no nos defendemos entre todos, nos unimos y decimos basta, nos respetan, nos están asesinando. Pero a la dictadura no se la combate con miedo, se la combate con unidad, con firmeza y con decisión. Si tenemos miedo, nos van a pisar, nos van a avasallar. Nos preparamos para vivir en la miseria, para vivir con miedo. Yo viví con miedo 5 años de mi vida, después del 2015. Y las personas que estaban conmigo, que también fueron torturadas cuando fueron detenidas, probablemente todavía no han sanado, porque es un suceso que muchas veces cobra una factura muy larga. Tenemos 260 presos políticos. Tenemos personas que han sido torturadas.
Tenemos al señor César Apaza, que aún está clamando porque le salven la vida, porque está a punto de morir. No sabemos en qué momento cualquiera de nuestros presos políticos, nuestros héroes que toda la justicia les ha negado el cumplimiento de la ley, puede acabar con su vida. Ya ocurrió con Marco Antonio Aramayo, el gobernador de Santa Cruz, secuestrado, llevado a La Paz, torturado por elementos armados extranjeros. Cualquier momento puede perder la vida. La expresidenta Yanine Áñez, cualquier momento puede ser asesinada. Todos están en peligro, porque esto ya no es un partido político. El narcotráfico, la corrupción y el terrorismo han ganado. Pero aquí hay quienes juraron de la vida esta bandera y se llaman policías y militares, que ellos saben quiénes son los policías y los militares corruptos que se han vendido al terrorismo, al narcotráfico, al sicariato. Ellos conocen quiénes son. Entonces ellos deben retomar sus instituciones y proteger a los bolivianos, porque una lucha en las calles no va a significar la masacre de los ciudadanos. Pero aún así, cuando uno se defiende tras ser atacado, es legítima su defensa. Este pueblo, Santa Cruz, se defendió tras los 36 días de paro. Y se defendió con muertos, se defendió con heridos, pero se defendió con valentía y firmeza. Como se defendió Betanzos, como los militares defendieron heroicamente Sencata para que no sea una tragedia de magnitudes inimaginables. Como los jóvenes de la Resistencia a la Paz defendieron a las esposas de militares y policías y eso les está costando 1 año ya de detención. Como Adepcoca defendió su ley y su mercado y eso les está costando vidas humanas, una dirigencia detenida, una dirigencia traidora y con liderazgos mentirosos, impostores que negocian con los terroristas, no se alcanza la libertad. Se le alcanza con la verdad. Se le alcanza con fe. Dios siempre por delante, con la convicción absoluta de que no estamos haciendo nada malo al exigir el respeto a los derechos, al exigir la información y al exigir la transparencia. Nadie puede ser dueño de la verdad, más aún cuando esa verdad involucra el riesgo para la vida de todos los bolivianos. El acto cobarde, vil y traidor que ha cometido este criminal de Edgar Salazar al tomar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, depende de la ciudadanía en La Paz cuánto va a durar esta irreverencia. Porque si no asumimos de forma pacífica pero firme y total y absolutamente convencidos de que vamos a vivir en libertad, de que no estamos dispuestos a vivir con miedo, en la miseria y morir de hambre, morir esclavos o morir en una hambruna que puede llegar, porque a eso nos están conduciendo. Entonces, ¿qué esperamos para exigir respeto, para exigir que este país no le pertenece al narcotráfico ni al terrorismo, ni a un crimen organizado internacional? Le pertenece a todos los bolivianos. El hecho de que ya se ha demostrado que el señor Eduardo del Castillo implantó prueba ha generado un riesgo para todos quienes están en este proceso y en esta investigación. Y acudo y denuncio ante organismos internacionales que cualquier situación de hostigamiento, amenaza o atentado que pueda existir contra cualquier ciudadano, sabemos quiénes son los responsables directos y quiénes son los autores intelectuales. Pero no nos va a pasar nada, porque tenemos mucha fe y tenemos mucha fuerza en el corazón, en el espíritu y en el cariño que he sentido y debo agradecer con todo el corazón a quienes de inmediato y de forma tan honesta, tan altruista, han tenido la buena voluntad de acudir, de ir hasta mi oficina, de estar absolutamente alerta, atento
a cualquier situación que se diera. Es precisamente el mensaje que queríamos transmitir, que si ahora no somos solidarios, no nos unimos, no nos conmovemos, no nos empatizamos con el dolor ajeno, el día de mañana nadie lo hará. Ese mensaje de Santa Cruz va para Bolivia. Todos debemos apoyarnos. No debemos dejar que nadie sufra solo. Si alguien es atacado, pues vamos a defenderlo. Porque ahora, bolivianos, nos toca resistir con paz, con amor, con fe y con Dios. Porque Bolivia ha despertado. Y yo no tengo miedo. Y nadie debe tener miedo porque esta batalla ya la hemos ganado. Libertad trina en las aves de este pueblo luchador. Despierta, Bolivia.